No lo hay. Tan solo uno o dos que realmente se dispongan a ser valientes en las manos de Dios. Y yo quiero compartir en 1 Samuel, en el capítulo 22, usted me ayuda a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Si usted lo tiene, dígame. Muy bien, vamos a leer. Yéndose, versículo 1, luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Diga conmigo fuerte. Lugar fuerte. Amén. Palabra del Señor. Es una historia apasionante, pero si uno no lee el libro, es por ahí complicado entenderla. El rey David fue un escogido del Señor. El primer rey fue Saúl. Israel quería tener un rey. Muchas veces nosotros queremos lo que tiene el mundo. Pues yo quiero tener eso. Y a veces nos volvemos como niños caprichosos. Y el pueblo de Israel eran recontra mil caprichosos. ¿Vieron cuando usted sufre como padre y madre con los niños? Bueno, puede decir lo que usted sufre. Sufre Dios por sus hijos caprichosos. Mire a la persona que tiene al lado de te está hablando. Te está hablando, tened cuidado, José Capricho, El pueblo de Dios era muy caprichoso. Y Dios, como un buen padre, no, bueno, hijito, ¿qué querés? Yo te voy a dar. No llores, no te quejes, yo te voy a dar lo que vos querés. ¿Qué querían? Un rey. Todas las naciones del mundo que los rodeaban, todos los pueblos, tenían un rey. Y ese era un pueblo nómade que no tenía nada. Entonces queríamos un rey. ¿Qué le dio? Un rey. No era cualquier rey, era una persona que reunía las condiciones, se llamaba Saúl. Saúl fue escogido, ¿se acuerdan que fue escogido en el vientre de su madre? Bueno, fue un profeta del Señor. Reunió las condiciones, lo ungió y comenzó en el servicio a ministrar al Señor. Pero él fue destituido, Saúl, porque cumplió a media. Diga conmigo, cumplió a media la orden de Dios. ¿Vieron? A veces hacemos a media. Bueno, hice esto, ¿no? Hice esto, pero esto no, Dios se va a contentar con esto. Pero es a media la orden. La orden era precisa: atá y matá a todos los moabitas. Los tenía que matar a todos. Los niños de pecho, los padres, los reyes, los animales que tenían, no tenía que dejar ni el loro. Esa era la orden de Dios. La historia es larga, no se la voy a contar para no irme por las ramas, ¿no es cierto? Por las ramas. Y no se aburran, pero usted lo va a leer después. Y este cumplió a media y quiso excusarse, como muchas veces nos queremos excusar. Y delante del sacerdote de Dios, el sacerdote vino y dijo: ¿qué es ese balido de animalito? ¿Qué tenía animales ahora? ¿De dónde lo sacaste? No, pero vos fijate, los traje para la ofrenda para Dios. ¿Cómo que Dios ofrenda? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, el pueblo ya tercerizó la culpa. No, la mujer que me diste, mi hijo tiene la culpa, el hermano, el pastor, el diácono, tercerizamos la culpa, no nos hacemos responsables. Me pongo en primera persona, ¿ok? Tenemos esa naturaleza. Por eso el Jesús representa en el monte Getsemaní la vida humana, el ser humano. Pero tuvo que morir a lo que él quería y hacer la voluntad de Dios. A esto precisamente se dirige la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice que Dios lo destituyó y le dijo, ahí nomás, ¿no? Bien cortita se la dijo al sacerdote, le dijo, por cuánto desobedeciste a Dios. No, pero fíjate que yo le traje los animalitos, le perdoné la vida al rey, fíjate, el buen muchacho, la esposa, me dio lástima. La intención era buena, pero no cumplió la orden. Muchas veces nos quedamos con la intención, pero no cumplimos la orden. Una orden es una orden y la intención de mi corazón es contraria. Por no seguir por sus sentimientos. Nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Por los sentimientos se levantaron muchas sectas, muchos falsos, y levantaron gente y lo siguieron y terminaron en la nada. Defraudados, quebrantados, no quieren saber más nada con nadie. Tengamos cuidado con el sentimiento, es traicionero. Tiene que coincidir lo que Dios me reveló con la palabra. Esta es la regla, diga conmigo regla, única de la medida de fe. Es el manual que Dios me dirige. Si yo no leo la Biblia, estoy como un barco a la deriva sin timón. El primer ángel que me pasa por el camino me hunde. Por eso lean la palabra, lean el celular, bájenla. Hoy nadie te puede decir, no, pastor, pero descarga. No, pastor, porque la tenemos en el celular. A veces bajamos películas, tenemos YouTube. Bájense la Biblia, es gratis, en una nueva traducción. Y van a poder leer la palabra todos los días. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es por el bien de ustedes. No es por el mío, es por el de ustedes. El crecimiento de ustedes va a depender del conocimiento de Dios. Eso es importante. Entonces fue desechado y por lo tanto, este pobre hombre, este siervo de Dios que era David, uno de los hijos más chicos de Benjamín, de la tribu de Isaí, dice que él se la pasaba pastoreando las ovejas en el campo, las ovejas de su padre. ¿Cuántos conocen la historia? Él pastoreaba las ovejas del papá, estaba en el medio del campo. Pero cuando él trabajaba en el campo, tenía una relación con el Señor. Amaba a Dios David. Danzaba para Dios. Y tenía una buena comunión. Si él lo hacía, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros? Por eso Dios nos cogió. Dios no lo cogió porque era bonito, hablaba bien, era alto, tenía plata. No, hermano, no por su capacidad, no por la experiencia, sino por la relación con Dios. Si no tenemos relación, estamos muertos. Lo mismo sucede en la pareja. Si no hay relación, se corta, se separa, se divide. Tenemos que buscar la relación, diálogo, cosas en común. No cuestionar al otro, porque sos esto, porque el otro, porque aquello. Eso nos separa. ¿Qué nos une? El amor. El amor es sufrido, no demanda nada al otro, todo lo cree, todo lo soporta. Ay, pastor, usted no sabe lo que es mi marido. Y no sé lo que será tu marido, pero Dios lo ama igual. Amén. Y si es tu marido, tú lo escogiste. A Dios no le tenés que reprochar nada. O apuntaste con el dedo y te salió mal, pancátela. Por eso cuando ustedes se casan, nosotros somos testigos, es tu problema. Vos dijiste que lo amaba, la amaba, yo, es el amor de mi vida. Bueno, listo, somos todos testigos. En el cielo no vas a poder decir, no hay ningún testigo, ni la conozco esta. Bancátela. Pero no podés demandarle cosas. El amor es sufrido. Tratá de ver lo mejor de la otra persona. Tratá de hacer vos lo que tenés que hacer y cumplir el rol. Amén. Yo pensé que toda mi vida mi esposa me iba a cuidar a mí y yo estoy ahora acompañándola a ella. ¿Vieron qué interesante, no? Acompañándola así, llevándola al médico, bueno, todo lo que ella ha sufrido, gracias a Dios está muy bien. Está preparándose para ir de misionera. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a Miami precisamente, donde el pastor quería ir. Vamos a otro lugar donde realmente vamos a tener que servir a Dios. Y hermanos, tenemos que amar con ese amor incondicional, en las buenas y en las malas. Ese es el amor que David tenía con Dios y Dios con él. Por lo tanto fue escogido y estuvo a favor de ¿quién? De Saúl. Pero Saúl ya estaba destituido y lo sabía bien que Dios lo había desechado y que le quedaban los días contados al viejo Saúl. Los días contados, pero le hizo la vida imposible a David, al pobre David, que lo amaba al rey, lo respetaba al rey. Y acá comienza la historia que David andaba huyendo
escapando del rey porque lo quería matar. Se había prefabricado la idea que David estaba conspirando con su gente para quedarse con el reino y matarlo al rey, a Saúl. ¿Vieron la película que nos hacemos? Mari, escucho bien, ¿no? Porque Mari tiene un vozarrón, nadie se da cuenta que habla. Gloria a Dios. Está acostumbrada al cabello, cuando trabajaba estaba de portera. Y venía un padre y decía, ¡Chabón! Tocaba el timbre y estaba como a media cuadra, en el fondo del jardín. Está acostumbrada a los gritos. Pero acá se da cuenta cualquiera que es Mari, ¿no? ¿Sí o no? Es Mari, vino Mari. Hermanos, necesitamos tener esa constancia en la oración. Y acá podemos ver que había una acechanza. Satanás estaba detrás de David para matarlo. Pero hay algo rescatable que podemos ver, que David en ningún momento lo quiso matar al rey, no quiso vengarse. Si usted lee la historia en los capítulos que vienen, yo no lo voy a leer todo, pero usted busca la historia resumida, también lo busca en internet para que no tenga que leer tanto. Vieron algunos que son vaguitos para leer, busque la historia resumida, el comentario, y se va a encontrar que David lo respetó como el ungido, el rey de Dios. Fíjense qué altura tenía David, que a pesar de que el rey estaba caído y le quedaban los días contados y que él sería el sucesor, lo respetó siempre. Lo tuvo 2 veces regaladito para cortarle la cabeza. Sin embargo, a pesar de la opresión de los soldados de David, los fieles de David, él dijo, no puedo tocar al ungido de Dios, no soy yo quien levante la mano contra él, ni siquiera juzgarlo. Solamente Dios cumplirá su plan. Dejémoslo a Dios. Nosotros debemos honrarlo. Eso lo aprendí siempre, tenemos que honrar al que ha caído. De cualquier cosa está caído, tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque es un siervo, una sierva de Dios. Está pasando una desgracia, Dios se encargará. Nosotros tenemos que orar nada más. Amén. No hacer de largo caído leña. Tengamos mucho cuidado, porque con la misma vara que medimos al prójimo, nos van a medir a nosotros. Se cumple la palabra. Gente que nos ha cuestionado, que nos ha deseado el mal, están muertos. Escuchen bien, muchos están muertos. No fue nuestra la venganza. Dios se encarga. Dios se encarga, así que tengamos mucho cuidado de levantar la mano, de juzgar a una persona. Y bueno, yo sabía, andaba en algo raro, iba por ese camino. Se merece lo que sembró. Tengamos cuidado, eso solamente Dios se encarga. Más si es un siervo de Dios, una sierva como ustedes. No somos quien para condenar. Y si lo hacemos, nos aflora el viejo Jesús, el viejo hombre, tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. No va a ser que eso venga sobre nosotros. ¿Están atentos? Díganme amén. Dice, yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Adulam significa refugio. Fíjense que David andaba huyendo, escapando, y se metió en una cueva, en un refugio. Y esto era un refugio, Adulam, refugio. Y fue, dice, y se refugió en ese lugar con su gente. Y vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos, o pastor, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cuántos dicen amén? David, en la peor situación, se le pegó gente. Y esta gente que se le pegó en el refugio, en esa cueva, no era gente como la gente, era gente con problemas como hemos venido nosotros el camino de Dios. O sea, en vez de alentarlo, tiraban abajo, porque tenían más problemas que los Pérez García. Endeudados, quebrantados, afligidos de espíritu, perseguidos, doloridos, defraudados. Toda esa gente se pegó, se fue, se juntó con David. Y David terminó siendo el jefe, el pastor de esa nueva congregación. 400 hombres estaban en esa condición. Y hermano, algo que necesitamos aprender, que Dios no nos va a llevar a ningún lado, sino al refugio. El refugio, la cueva, es el lugar donde nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor. El refugio representó para David la sanidad de su alma y de su corazón.
la unción del aceite para prepararlo para la guerra. Y justamente mientras David era sanado y restaurado de la persecución de Saúl, que no entendía el por qué lo amaba Saúl, era muy amigo de su hijo se jugaba por David, eran amigos, y corría la vida y decía, pero no entiendo, ni el hijo, Jonathan, podía entender al padre por qué argumento tenía para perseguirlo y para matarlo. Pero aún así, David estaba afligido en el espíritu, estaba dolorido en la carne, estaba atormentado y no sabía qué hacer que huir, porque no podía matarlo. Él, si quería con su gente, lo podía matar. Ni siquiera se atrevió a decirle, Dios, bueno, entregámelo que yo lo mato, y se terminó la historia. Y pasamos a otro cuento, a otra historia. Me levanta como rey, se acabó, hacemos corto el trámite. Sin embargo, él se mantuvo en su posición y lo dejó a Dios. Amén. Lo dejó a Dios, lo dejó a Dios, lo dejó a Dios. ¿Se acuerdan la predicación de Abraham con Sara? Que esperaban el hijo, y Sara era tanto, casaron tantos años que Abraham no podía darle el hijo a Sara. ¿Qué hizo Sara? Se le ocurrió a la vieja Sara un plan alternativo. Acostate con la criada, con la mucama. Ella es más joven y bueno, por lo menos no te vas a quedar sin hijo. Y se acostó con la criada y le dio un hijo, Ismael, que es el jefe de todo Sara, los enemigos de Israel. En la metida de pata, la intención de ayudar al hombre, la vieja Sara creó un plan alternativo que en ese momento se acostumbraba. Pero pastor, no hicimos nada malo, es lo que se acostumbra en la sociedad, en la familia, un plan alternativo, pero no era la voluntad de Dios que Ismael naciera, ni que Abraham se acostara con la mucama, con el consentimiento de la esposa, porque el plan de Dios era ¿con quién? Con Isaac. Isaac es el de la promesa, no Ismael. Aún Dios lo perdonó y lo bendijo a Ismael, y bendijo a su madre. Luego hubo una rivalidad y se fue. Se abrió del clan de Abraham y de Sara. Pero hermanos, los planes alternativos son de la carne. Tengamos cuidado de meter la pata, consultemos con Dios, consultemos con los pastores, consultemos con los hermanos mayores. Acostumbrémonos, no tengamos vergüenza. Al diablo le encanta que tengas vergüenza. No, que se va a enterar, que va a decir que no, que esto, que yo sé que voy a salir. Va a ir a consultar con el vecino, que no entiende nada. Hermano, tenés que consultar con una persona que tenga años caminando con el Señor. El caminar con Cristo es lo que vale, no tu vieja vida en el mundo. En el mundo tenemos años de testimonio para contar las andanzas, todas las cosas que hemos tenido. No sirve. Lo que sirve es el caminar con el Señor. Necesitamos caminar con el Señor. ¿Y de quién van a aprender los jóvenes? De los viejos. Pero no los viejos contando sus andanzas, sino el caminar con el Señor. Porque congregación que no tiene personas mayores están pagando precios. ¿A quién consultan? ¿Quiénes son de ejemplo? ¿Quién le dice, cuidadito con lo que vas a hacer? Esto no te conviene porque la palabra dice tal cosa. Hermanos, la congregación es una familia y esto es una familia. Personas mayores, abuelos, personas de mediana edad, jóvenes, adolescentes y niños. Faltaron los animalitos nada más. ¿Ven? Traído el perrito y el gatito, estábamos completos. Mire si yo le traigo a Naúl. Me orina todas las mesas. Levanta la patita para todos lados. Y ahora tengo uno nuevo. Que ya nos enchufaron y quedó de la paciente. Tito. Tremendo Tito. Se va con la pastora porque lo lleva a la pieza. Conmigo que se va nada, pero se va a la pieza. A donde va la pastora, la olfatea, ya se va con ella. Pues le da la comidita, la atiende, la hace upa. Ningún tonto Tito. Pero faltaban los animalitos y estamos completos, cartón lleno acá. Somos una familia. Somos una familia, la familia de la fe. Pero esto no quiere decir que no tenés una familia de sangre y tenés que amarla y compartir con ellos. Pero hay una gran diferencia con la familia de carne, que no entienden lo espiritual. No entienden lo espiritual, si no estarían haciendo la voluntad de Dios. Y los que yo no veo haciendo la voluntad de Dios andan escapando. ¿Qué puedo hacer yo? Nada, Señor, encárgate.
Que se encargue Dios, así como yo toque fondo, que toque en fondo, que pase lo que tenga que pasar, porque tiene el corazón duro, duro el corazón. Hermano, ¿cuánto más necesitamos para ablandar nuestro corazón y correr a Dios? Y hay corazones duros, tendrán sus argumentos, pero necesitamos ablandar el corazón. El gran problema del ser humano, nosotros, corazón duro. Dios no puede hacer muchas cosas en un corazón que no está dispuesto. Necesitamos abrir, disponer nuestro corazón y decirle: Señor, heme aquí. Hacer de mi vida lo que tú quieras. Ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y que el Espíritu Santo me guíe. Y acá en esa cueva, en vez de tocarle gente que los aliente, a David, que lo consuele, le tocaron los amargados, los tristes, endeudados. Era un plan perfecto para, no sé, tirarse al mar todos juntos y matarse. Eran todos deprimidos. Imagínense una célula que el líder esté deprimido, la mujer esté deprimida, contando las penas, las deudas, que no quiere decir que no las tengamos. Y vengan los hermanos a la célula y estén peor que ellos. Qué combo perfecto, es un velorio. ¿Quién consuela a quién? Por eso, hermanos, siempre hay uno que, aunque no está demasiado perfecto y está pasando situaciones, está muriendo y saliendo del proceso, y sobre el combo le está añadiendo Dios personas en la misma condición. Lo que aprendemos del rey David, que mientras él pasaba esta situación, Dios le añadió, diga conmigo, añadió gente que estaba en la misma situación. Y en la misma situación Dios está obrando. ¿Y qué salieron de ahí? Los valientes, los guerreros del Señor. Y si leemos la historia posterior, tremendos guerreros, empuñaban arcos, tenían ondas, tenían jabalinas. Todo lo que se presentaba los mataban. Eran el ejército. Los que eran cobardes se transformaron en valientes. Y valiente no quiere decir fortachón, andar a hacer fisiculturismo, aprender taekwondo, hacer defensa personal. ¡No! Los quebrantados, los afligidos, las personas que eran menoscabadas en la vida, que no eran nadie. Ellos acudieron a David. ¿Por qué acudieron a David? Porque David los entendía, los comprendía, porque había pasado lo mismo, estaba pasando lo mismo, hermanos. Cuando tú vas a una célula, el que está encargado de la célula ya pasó o está pasando eso, y te va a comprender, no te va a juzgar. No te va a decir de qué estamos hablando, no entiendo nada. Atendé la boca y yo no sé qué decirle. No, hermano, hemos pasado, estamos pasando, pero juntos vamos a crecer y Dios sacará valientes. Amén. Dios puede hacer mucho con muy poco. Dios puede hacer mucho con muy poco. Acuérdense bien esto. Dios levanta un ejército de hombres y mujeres valientes. Y Dios puede hacer más con menos. Acuérdense, Dios puede hacer mucho más con menos. De los 400 hombres se transformaron en 600. De los 600 quedaron 30. Y de los 30 quedaron 3. 3 que fueron los guardaespaldas de David. Eran guerreros. Estas mismas personas que vinieron, que no daban 2 pesos por ellos, eran para internarlos en un manicomio, se transformaron en guerreros. Dios los restauró en la cueva. En la cueva fueron restaurados. En la oración son restaurados. Anda a tu cueva, anda a tu refugio, y orar a Dios, clamar a Dios, y llorar con Él, y Dios te va a levantar. Te va a levantar y vas a ser un guerrero de Dios. Y vas a poder llevar a otros al conocimiento de Dios, ayudarlos a otros. Pero si vos no vas a la cueva, nunca vas a salir. Y hay mucha gente que te está esperando, muchos quebrantados, muchos con problemas, miles. Hoy tenemos un país devastado de incredulidad. Ya nadie quiere más nadie. Todos nos han mentido, nos han robado, nos han saqueado. En la cara lo hemos visto. La gente dice, bueno, ¿a quién voto? ¿A quién busco? Ninguno es limpio, ya no creo en más nadie. Hay uno bueno, pues ya tampoco le creo. Y con la iglesia pasa lo mismo. Son tú una manga de chantas, unos ladrones, embaucadores, mentirosos. Te lavan la cabeza, te sacan la plata. ¿O no es así? Es así. Por eso Dios está buscando gente que se levante, se vaya al refugio, a la cueva. Adorar es refugio, refugio con Dios, donde tú y Dios van a ser restaurados. Dios te va a restaurar y se te van a pegar y uno dice, Señor, ya me está mandando gente,
Pero el Señor todavía no estoy 10 puntos. ¿Y qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? 20 años ponerte bien para que Dios te mande a algunos. Se murió el don, se fueron al infierno. Hermano, no hay tiempo que perder. Estamos en los últimos tiempos y nos estamos entreteniendo en pavadas que van a quedar en la vida. No vamos a quedar con las cosas, nosotros no vamos a llevar nada. Disfrutad de lo poco mucho que tenés. Tenés un techo, dale gloria a Dios. Tenés una estufa, gloria a Dios. Tenés un vehículo, gloria a Dios. No quiere decir que no anheles o no desees en tu corazón, dejáselo a Dios. Si Dios te lo va a conceder, va a ser con un propósito. Pero necesitamos cuevas, necesitamos refugio. Este es el tiempo del refugio. Y Dios está mandando gente. Y ustedes son una gente que alegra nuestro corazón, pero también nos compromete. Nosotros los entendemos a ustedes. No hace falta hablar mucho. Ustedes vienen a un lugar donde ya hemos pasado quebranto, dolor, sufrimiento. 7 años de escasez. No teníamos ni para comer. Nos alimentaba un hombre humilde, un borrachito que se consagró al Señor, dejó de tomar. Le decían el petrolero. ¿Quién traía a él a la célula de los petroleros? Antes eran petroleros, no eran borrachos. Petroleros, trabajaban en el gremio. Pobrecito, un hombre anciano, mayor. Le regalaban una caja de pan en esa época. Y con eso que él tenía, le decía, pastor, Dios lo mandaba. No se ofenda. Yo vengo a traerle esto de parte de Dios. ¿Qué era? Un poquito de harina. Sémola y no me acuerdo con otra cosa. Que me acuerdo que los niños no querían arveja. Me acuerdo que tenían un montón de chicos. Estaba juntado con una chica jovencita, ¿no? Porque bueno, la chica tuvo una vida muy dolorosa. Y los jóvenes abusaban. Entonces se cansó y se estabilizó con este hombre mayor que trabajaba. Por lo menos lo honraba y le dio un techo. Y ellos venían a la iglesia con toda su necesidad. Nosotros no éramos pastores todavía, éramos obreros del Señor, pero nos sostenían, hermano. Eran como los pequeños ángeles de Dios. A mí nunca me trajo una persona rica, un hermano que le iba bien, jamás. Estos eran cuervos de Dios y nadie sabía que fulano de tal con semejante negocio, semejante, ¿no?, estuviera pasando la necesidad. No sabían. Teníamos un negocio con gente trabajando y nosotros, ellos eran creyentes y estaban con nosotros y ellos sabían bien qué peso entraba y cuánta deuda tenía. Y si entraba 10 pesos lo repartíamos entre 4 o 5, hermanos, y comíamos juntos. Pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Dios trata con nosotros. No podemos huir. Cuando Dios tiene un plan, lo cumplirá en tu vida. No te podés escapar a ningún lado. Pues si te escapas, retrasás la obra en tu vida y cada vez te va peor. Yo sé que esto no querés escuchar, pero yo no estoy acá para predicarte lo que vos querés, sino lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. No estamos para entretener gente o caprichosos, sino para decirle la palabra, para que Dios los guíe y se encuentren con el Señor y sean siervos de Dios y abran muchos lugares. Hermano, estamos yendo a Tarija. Yo ni soñaba que dónde era Tarija,